Bueno, 7, 8 minutos, 9 minutos. Estamos de regreso en Buenas noches, buena suerte por CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y lo que más me encanta, no importa en cuál lugar del planeta usted esté, cdnradio.com.do. Ahora sí vamos a presentar formalmente a nuestro distinguidísimo invitado del día de hoy, el presidente Leonel Fernández, candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo, presidente de esa organización y muchísimas otras cosas que ustedes ya conocen y que yo creo que sobra presentarlo. Gracias, presidente. Muchas gracias, Yanesi, muchas gracias por esta invitación. Bueno, presidente, agradecerle primero por haber apartado un espacio en su agenda. Yo sé que es bastante ocupada en el tramo final ya de la campaña para participar con nosotros en nuestro programa. Pero para mí siempre un honor, Yanesi, y más tratándose de usted. Oh, muchísimas gracias, presidente. Presidente, quisiera comenzar esta entrevista con una reflexión que he vivido del sábado hacia acá. Le comento que en un grupo de personas, ¿verdad?, estaban hablando de política, ahora todo el mundo habla del tema porque ya están muy próximas las elecciones, claro, y todo el mundo lleva el tema en los diferentes espacios. Pues allí escuché a unas personas decir que habían visto un spot suyo. Le tengo que confesar que no me he detenido a ver esa parte, he visto el spot. Pero decía esta persona que le parece como es de seguridad, que una joven le comenta, mire, a mí me han arrancado la cartera, presidente, sí, y usted como que reacciona, ¿y cómo va a ser que pase eso? Pues la reflexión de la persona es, se la voy a comentar, que bueno, pero ¿cómo él dice eso si en sus gobiernos también ocurría lo mismo? No puede decirme a mí, Leonel decía, parafraseando un poco, ¿verdad?, que eso es nuevo, él tiene que saber que eso ocurre. Entonces mi pregunta es, ¿qué usted tiene que decirle a esas personas que reflexionan de esa manera sobre su propuesta para ser de nuevo presidente de la República? Bueno, fíjese, el tema es la frecuencia con que ocurre y por otra parte, cuáles políticas se aplican para mitigar eso o reducirlo o hacerlo desaparecer. Durante nuestra gestión de gobierno ciertamente ocurría. Ahora bien, nosotros aplicamos un plan, seguridad democrática, y dentro de eso el programa Barrio Seguro. Y con Barrio Seguro nosotros logramos aplicar políticas de prevención con la participación directa inclusive de los líderes comunitarios. Una policía de proximidad, policía comunitaria, la participación de distintas instancias del gobierno, la parte de cultura, deportes, educación, salud, todo eso trabajaba directamente. Eso que llaman ahora seguridad por cuadrantes lo aplicamos nosotros en seguridad barrial. Y bueno, y tal fue el éxito que el PNUD reconoció que Barrio Seguro dentro de seguridad democrática había sido un éxito. Lo que ocurrió es que posteriormente se suspendió, eso fue reemplazado por otros programas menos efectivos. Por tanto, no es que no ocurriese, pero sí se aplicaron políticas orientadas a frenar eso, a mitigar sus efectos, y fue reconocido internacionalmente por el PNUD. De manera que esa reflexión que se hacía, no es que yo desconozco el pasado, pero digo que ese pasado fue mejor que lo que está ocurriendo hoy día en materia de seguridad y en otros ámbitos por igual. Presidente, precisamente en ese mismo sentido, a veces escucho, o con frecuencia, a sus adversarios, especialmente del gobierno, cuando usted plantea soluciones, cualquier tema, no importa, bueno, pero porque él no lo hizo, duró 12 años y no hizo nada. Y otra reflexión bastante frecuente que se escucha en la oposición es decir que no resolvió ningún problema fundamental, que pasó por el gobierno en 3 periodos y todos los problemas siguen ahí. ¿Cuál es su respuesta a esta crítica? Bueno, nadie resuelve nada definitivamente en ningún lugar del mundo, porque las sociedades, la economía tienen una evolución continua. Un gobierno se mide en función de resultados, de si al momento de culminar la gestión se estaba mejor o peor que cuando empezó. Entonces la pregunta que se hace, ¿hoy estamos mejor que 4 años atrás? Si la respuesta es positiva, el balance de esa gestión gubernamental es positiva. Pero nadie resuelve definitivamente el problema del agua, porque a la medida en que la sociedad crece, ¿verdad?, hay mayor requerimiento. El tema eléctrico, el tema de energía, se tiene que expandir en función del crecimiento económico que la sociedad va teniendo. De manera que nada queda definitivamente resuelto. Lo que ocurre es si estamos mejor o peor que 4 años atrás. Y yo diría, en los 12 años, yo podría decir, 12 años después, estamos mejor que 12 años atrás. No puedo decir lo mismo en estos momentos del actual gobierno.
Hoy estamos peor que 4 años atrás y que antes inclusive. Y por lo tanto este gobierno no pasa el examen. No pasa el examen, como usted dice, y ciertamente si se ven los números objetivamente de los indicadores de los diferentes modelos de desarrollo, educación, salud, economía, es así. Sin embargo, el electorado parecería que no lo percibe así. De hecho, ya el partido de gobierno cosechó una primera victoria electoral en las elecciones de febrero y parecería que la oposición vuelve a estar en desventaja con cara a las elecciones del domingo. ¿Qué pasa? Bueno, en desventaja frente al gobierno, obviamente. Este es un gobierno que ha manejado 4 millones de pesos en la República Dominicana en 3 años y 4 meses. Eso es el doble de lo que nosotros manejamos durante 2 años de gobierno. De manera que los recursos han fluido de una manera extraordinaria durante esta gestión. Ha habido toda una estrategia orientada a crear una percepción de la realidad por parte de la ciudadanía dominicana, que empieza con el manejo de herramientas de poder como son encuestas, que las colocan en línea, ¿no? Contratan una firma X, esa firma lanza la exageración de que ganan con un 70%, la que le sigue se está alineando con esa, y hay toda una red de difusión para crear esa percepción. Con las elecciones municipales parcialmente se reafirma esa percepción porque logran efectivamente ganar por encima de la oposición, pero con una cierta particularidad, y es el hecho de que ciertamente ganan, pero solo con un 22% del electorado. El 78% o no vota por ellos o se abstiene de votar, con una política de abstención inducida que se practicó con compra de cédulas, justamente a sabiendas de que eran votos a favor de la oposición y que al comprarse de alguna manera despojan a la oposición de un potencial votante que tendrían. De manera que sí obtienen mayoría, pero no con el nivel de representatividad y legitimidad que le estaría conferido si hubiese habido una masificación del voto en esa circunstancia. Por tanto, mirando hacia las elecciones ahora de mayo, no cabe duda, lo estamos sintiendo, que ha habido un vuelco a favor de la Fuerza del Pueblo en esta recta final. Y se debe a que hemos podido contribuir a desmantelar y a desenmascarar las falacias, ¿verdad? Y toda esa estrategia de desinformación y de manipulación para crear la percepción que ha manejado el gobierno. Eso coincide con la realidad cotidiana que tiene nuestro país, donde falta de circulante, una alta inflación que no le permite acceder a la canasta básica familiar, el tema de la inseguridad ciudadana que se agudiza. Bueno, pues todo eso hace que la gente ya tenga otra perspectiva de la realidad y por tanto una mayor participación que vamos a incentivar, una mayor participación en los comicios del próximo 19 de mayo, y creo que con eso habrá un giro en lo que serán los resultados electorales. Presidente, a pesar de lo que usted dice, quizás podría compartir con la gente, con el pueblo, ¿verdad? Las estrategias que ustedes tienen para generar una mayor movilización de la gente a votar. Porque cuando se analiza el contexto, parecería que está cuadrado para que ocurriese lo contrario. Por un lado, hay mucho triunfalismo desde el partido de gobierno, se vende, un relato de triunfo arrollador del presidente Luis Abinader, y parecería la oposición un poco más desincentivada. ¿Cómo ustedes piensan trabajar ese tema para lograr que la gente pueda ir a las urnas? Sí, Yanesi, eso ocurrió hasta un momento. Ya hoy día ese triunfalismo no es tal. Ya no están hablando de 70% ni nada de eso, porque al acercarnos a las elecciones, las mismas firmas encuestadoras que habían contratado tienen que irse acercando a lo que realmente puede ocurrir. Yo diría, hoy hay nerviosismo en el Palacio, porque ellos mismos han manejado 3 encuestas recientes donde lo que les da es un 47%, a la Fuerza del Pueblo 35%, al PLD 14%. Entonces hay una variación en el panorama electoral que están viendo ya en esta recta final. Y obviamente su gran preocupación, el nerviosismo está en que no puedan ganar en primera vuelta, porque de no lograrlo, obviamente que habrá una reconfiguración del mapa electoral en República Dominicana, donde el voto de la oposición se convertiría en mayoría. Presidente Fernández, cuando ustedes desde la oposición, especialmente a usted ha recibido una campaña bastante agresiva por parte del gobierno desde el principio, no ahora, parecería que fue una campaña diseñada, o es,
para evitar un mayor crecimiento electoral. Eso es lo que se interpreta un poco. Sin embargo, cuando ustedes se quejan de las cosas como la que usted acaba de decir, del uso de los recursos públicos para beneficiar al partido oficial, entonces viene el discurso de descalificación. Dicen que ustedes no pueden hablar de eso porque hicieron lo mismo o quizás peor, según ellos, sí, cuando les tocó gobernar, que usaron los recursos públicos con ese mismo fin y que cómo vienen ahora a llorar. Absolutamente incierto lo que están diciendo. Por ejemplo, nosotros nunca compramos a un funcionario electo de la oposición. Este gobierno, sin embargo, compró literalmente a 32 alcaldes de la oposición. Eso nunca había ocurrido. Que un alcalde del PRD pasase a ser del PLD, eso nunca se dio. Nunca hubo el intento de comprar a nadie, ¿eh? Pero además, 44 directores de distritos municipales de la oposición pasaron al oficialismo. ¿Cómo se explica eso? ¿Capacidad persuasiva que tiene el gobierno o lo que tiene es este bolsillo profundo, como se dice, ¿no? Bueno, entonces ha habido deliberadamente una política de cooptación usando recursos del Estado para esos funcionarios electos de la oposición. Eso es inédito. Esa es una creación del PRM. Pero por otra parte, vamos a los programas sociales. Nosotros creamos el programa Solidaridad y la tarjeta Solidaridad. Ahora, supervisado directamente por el PNUD, para que se viera que eso no era para los miembros del partido, sino para todo aquel que lo necesitase, que formara ese quintil número 1, el primer quintil, ¿verdad?, donde hay mayor vulnerabilidad, mayores niveles de pobreza, y que esas fueran las personas beneficiarias en el programa Xuven de la tarjeta de Solidaridad. Llegamos a recibir hasta reconocimiento internacional por haber hecho un uso transparente, correcto, de lo que fue el programa Solidaridad. ¿Qué encontramos ahora? Encontramos ahora que llega este gobierno, duplica el número de beneficiarios y duplica el contenido de lo que se ofrece a través del programa de Supérate. Pero un asunto que nos llama la atención es que mientras en la tarjeta de Solidaridad estaba el nombre del usuario y su número de cédula, la tarjeta Supérate es al portador. No tiene nombre de nadie, no tiene número de cédula y por consiguiente es cualquiera. Ahora 1.600.000 personas recibiendo 1.600 pesos al mes. Es decir, deliberadamente se procuró construir una base social de apoyo en base a los recursos del Estado. Y ahí nadie ha certificado la validez de eso. No ha recibido ningún reconocimiento internacional de ninguna institución de que eso se maneja con pulcritud. Al revés, lo que ha habido son escándalos con la tarjeta Supérate, escándalos de clonación de la tarjeta. Hubo que cambiarlo una cinta magnética por un chip. Allanamientos que se han producido en hogares y se han encontrado centenares de tarjetas. Lo más reciente, una señora que va a un supermercado con 90 tarjetas. Y claro, la puede pasar porque no tiene el nombre de ella ni de nadie. Por tanto, el escándalo se ha dado porque fue un plan social concebido con la finalidad de construir una base social electoral de apoyo con los recursos del Estado. O sea, es 1.600.000, el doble de lo que teníamos nosotros en nuestro gobierno como usuarios, como beneficiarios del programa, luego de una delimitación de sus necesidades, auspiciado por el PNUD. Entonces es diferente. Ellos saben que en una situación donde la economía está estancada, que no crece, que el año pasado fue 2.4, donde los sectores productivos nacionales, llámese manufactura local, llámese ganadería, llámese agricultura, todos están en rojo, no podían ganar elecciones. Nadie gana unas elecciones con una tasa de crecimiento de 3,8%, sin contarle los meses que gobernó en el año 2020. Que si sumamos de agosto a diciembre es menos 4.7 y en total durante la gestión habría tenido tan solo 1,9% de crecimiento sobre el PIB. De la República que su crecimiento ha sido promedio de 6%. No, dice más, de 6.5, pero ¿por qué? Porque no cuenta los meses de agosto a diciembre, que son menos 4.7, porque dice que el 2021 es 12.3, hemos dicho hasta el cansancio que eso es rebote estadístico, que eso se mide no con el año de la pandemia, sino con el año prepandemia, y si se hace como lo hizo el Banco Central, el crecimiento orgánico es tan solo 4.7.
cuando usted suma y divide menos 4.7 del 2020, los meses del 2020, el 4.7 del 2021, el 4.9 del 22 y el 2.4 del 23, usted lo suma y lo divide entre 4, le va a dar exactamente 1.9. De manera que la matemática del presidente no se corresponde con la realidad, ¿verdad? Yo creo que están teniendo problemas de sumar y de restar para sacar promedios. Entonces la realidad, y además lo siente la gente. La gente siente que ese ha sido un problema, el estancamiento en el crecimiento combinado con la inflación. Mira, el Banco Central creó en el año 2012 la meta inflación de 4 más o menos 1, en el 2012. De entonces han pasado 13 años. El único gobierno que ha incumplido con la meta inflación es el actual, durante 3 años consecutivos. Durante 32 meses consecutivos se mantuvo una inflación por encima de la meta inflación del Banco Central. Y llegamos a tener, cosas que lo ocultan, inflación de doble dígito, de 10.5%. Por eso no salió ningún informe. Pero si usted escudriña bien los papeles del Banco Central, de las publicaciones, verá que en efecto hubo un momento en que llegamos a tener inflación de doble dígito en la República Dominicana, ¿verdad? Y que 280 artículos quedaron afectados con un crecimiento de su valor en el mercado. De manera que si hay algo de lo que la sociedad dominicana ha sentido a este gobierno, es precios de la canasta básica familiar por encima de su capacidad de compra. 44,000 pesos es lo que se estima, es el costo de la canasta básica, mientras que el salario mínimo, a pesar de los 2 aumentos que ha habido, no llegan a 28,000 pesos. Se quedan por debajo de la canasta básica. Luego, el mayor impuesto que se le puede aplicar a la población pobre de un país es la inflación, y es lo que este gobierno ha hecho durante casi toda su gestión de gobierno. Presidente, cuando uno le saca balance a sus aportes, como en su paso por el Estado como presidente de la República, encontramos novedad, por ejemplo, lo que se conoce como el programa Supérate Solidaridad. Ese concepto de entrega de la asistencia social es una idea implementada durante su gobierno. En materia de transporte, la innovación de la obra más importante que creo que hemos tenido, el Metro de Santo Domingo. Le tocó gobernar en unos tiempos difíciles, aún así tiene una obra de gobierno que exhibir. Tiene una reforma constitucional que usted ha dicho en otros escenarios que es su mayor legado, que usted entiende que es el legado más importante que ha dejado al país. Entonces, me preguntaría, no veo como muchas ideas innovadoras ni de la actual gestión ni de gestiones distintas a la suya después que usted pasó por el gobierno. Si usted gana la presidencia de la República, ¿qué es lo nuevo que trae Leonel Fernández? Sí, lo nuevo justamente es un cambio en el paradigma de desarrollo económico y social. Tiene que ser un modelo de crecimiento sostenido, pero con mayor inclusión social. Eso es lo básico para enfrentar los temas inconclusos del pasado. Pero mirando a futuro, lo más importante, y creo que sería el gran aporte que podría hacer a la sociedad dominicana, es la conversión de nuestra economía y sociedad en una economía y sociedad del conocimiento, a partir de lo que es el Parque Cibernético de Santo Domingo y el Instituto Tecnológico de las Américas. Yo creo que el actual gobierno se jacta un poco en decir, Leonel hizo un ITLA, nosotros tenemos 10. No han entendido por qué se hizo el ITLA. El ITLA es parte de un ecosistema de alta tecnología. Y eso permitió que el ITLA entonces formara 70,000 jóvenes, pero con profesores que venían de la India, del Reino Unido, de Israel, que venían de Japón, de Corea, de Estados Unidos, a la formación de esos jóvenes que iban a ser parte de un corredor tecnológico de las Américas. Entonces, bueno, con eso la República Dominicana pasaría a ser un país que no solamente consume alta tecnología, sino que crea alta tecnología. En ese sentido, el desarrollo de programas de software que se puedan desarrollar en la República Dominicana para ser colocados en el mercado. Desarrollo de programas de biotecnología vegetal y animal. Y podríamos llegar, que es la aspiración, a la fabricación de semiconductores, los chips en República Dominicana. Porque con la tensión geopolítica que existe entre Estados Unidos y China, el presidente Biden hace 2 años hizo promulgar la ley CHIPS, que permite que esas empresas retornen, ¿no?, a esta parte del mundo. A Estados Unidos no volverían por los altos costos laborales. Por tanto, trataría de que sea en países de América Latina con proximidad geográfica, pero también con capital humano que sean capaces de lograrlo.
México obviamente se va a beneficiar, Costa Rica, que tiene una industria de alta tecnología de los tiempos del presidente Figueres, que llevó a Intel a Costa Rica, y República Dominicana porque tiene la base, tiene el capital humano, tiene además una diáspora, jóvenes dominicanos en Estados Unidos que son bilingües, que son biculturales, con altos conocimientos en alta tecnología, que estarían dispuestos a ser parte de este gran proyecto de transformación hacia el mundo de la alta tecnología en República Dominicana. Es atraer a que aquí venga, si estamos hablando de ensamblaje de hardware, que aquí tengamos a Hewlett Packard, que podamos tener a Microsoft, que podamos tener a Google, que vengan a República Dominicana y desarrollar entonces los startups dominicanos y que puedan venir esas empresas. La capacidad de generación de riqueza nuestra se multiplicaría enormemente, se aceleraría. Si hoy día andamos cerca de 100 mil millones de dólares del PIB, yo le diría que en una década, con alta tecnología, duplicaríamos eso. Y luego entonces la capacidad de distribución hacia el resto de la población, eliminaríamos la pobreza en la República Dominicana. Nos colocaríamos a la vanguardia del proceso productivo, en competitividad, en innovación, en productividad. Y ese es el sueño. Y por eso quiero volver a la presidencia, para lograr eso para la República Dominicana. Resolver los problemas pendientes del pasado o contribuir a su solución, mientras que damos un gran salto hacia adelante con miras hacia el futuro, haciendo parte del mundo de la inteligencia artificial, para lo cual tenemos un contenido curricular del kinder al último grado de bachillerato, enseñanza de inteligencia artificial en las escuelas públicas. El bachiller dominicano, en la nueva concepción de la educación que tenemos, será bilingüe, es decir, hablará además de su lengua natal, que es el español, inglés, pero fluidamente, oral y escrito, y será alfabetizado digitalmente para ser un verdadero ciudadano del siglo XXI. Por tanto, sí hay una visión, sí hay una innovación a futuro que va a generar una segunda ola de transformaciones en la República Dominicana. Presidente, usted ha hablado de una idea que tiene una filosofía educativa que si llega a la presidencia de la República implementaría. Yo creo que ya no vale la pena seguir hablando de si usted tuvo o no tuvo razón con relación al tema del dinero y la educación, al 4%. Pero el tiempo habló. El tiempo habló y me dio la razón, porque fíjese, cuando llegamos en el 2004, el presupuesto era 11 mil millones de pesos. El presupuesto anual para educación. Cuando llegamos al 2012, 8 años después, era 58 mil. De 11 mil millones a 58 mil. De 1.2 del PIB a 2.7 del PIB. Por consiguiente, nosotros le aumentamos un 500% a la ejecución presupuestaria. Cuando se habla de pasar al 4% inmediatamente, y nadie ha hablado de educación, hablan de dinero, yo decía, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6, lo que se quiera, pero tiene que ser gradualmente. La gradualidad nos va indicando la necesidad. Se hace abruptamente, se ha invertido 80 mil millones de dólares en 10 años y no se movió un solo indicador de calidad de la educación en la República Dominicana. El tiempo habló, me dio la razón. Usted va llegando gradualmente a esas cifras, pero cuando va monitoreando los resultados que eso va dando. Y eso es una lección que se extrae. Nunca hay una relación directamente proporcional entre el volumen de inversión que se hace en política social y la calidad del desempeño. Puede tener todo el dinero del mundo, invertirlo y no tener los resultados esperados. Depende. Son muchos los factores que intervienen, no solamente el dinero. Bueno, pero ya el dinero se ha invertido, se seguirá invirtiendo. No habíamos encontrado la filosofía educativa, las técnicas pedagógicas requeridas para lograr avanzar. Hoy la tenemos. Después que salí del gobierno, la UNESCO certificó el modelo STEM. Se ha mejorado todavía más y hablamos del modelo STEAM, que sería ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, ciencias sociales, humanidades y valores cívicos. Si logramos eso, pues entonces efectivamente podríamos tener una educación de calidad en República Dominicana. Nosotros en Funglode formamos parte de un equipo que trabaja con INAFOCAM en la formación de maestros para este modelo de STEAM. Y en cuestión de meses de adiestramiento de profesores vemos la maravilla que está ocurriendo. Los niños que están en la escuela Fidel Ferrer, el Liceo Fidel Ferrer en el Ensanche de la Fe, ya son capaces de fabricar robots con cartón reciclado. Hacen su robot y lo impulsan con agua, con una jeringuilla que colocan al robot y hacen que se mueva. Descubren el potencial de energía que tiene el agua y fabrican sus robots y están fascinados con lo que están logrando. ¿Qué usted ha logrado de esos niños? Primero, capacidad creativa.
O sea, están aprendiendo haciendo. Y son capaces de tomar un cartón, una caja de cartón y convertirla en un robot. Por tanto, se sienten con una satisfacción de que pueden hacer cosas, y cosas que son tangibles, que son concretas y que manifiesta su inteligencia, que manifiesta su capacidad para transformar cosas. Y yo pienso que esa es la educación del futuro, lo que ya estamos viendo con esos niños que están en una escuela pública del Liceo Fidel Ferrer, pero que con los recursos que maneja la educación pública podríamos tener escuelas de las mismas condiciones que un Carol Morgan o con un New Horizon, que si no lo tenemos en la escuela pública, lo que hace es que reproduce la desigualdad en la República Dominicana. Niños con una educación especial y otros con una educación mediocre, pues obviamente que nunca podrán desarrollar toda su potencialidad de inteligencia y de creatividad. Creo que lo podemos lograr porque dimos con el modelo educativo y las técnicas pedagógicas adecuadas para transformar una inteligencia en formación como son los niños de la República Dominicana. Y aquí tenemos las condiciones, vamos a decir, de docentes, las instalaciones de los centros educativos para implementar ese modelo. Sí, y por supuesto entender que también los docentes necesitan capacitación permanente. El maestro, la maestra son profesionales de la educación que porque se gradúan en la universidad no es que ya terminó el aprendizaje, también ellos deben continuar. Y ya desde nuestro gobierno nosotros facilitamos becas para profesores ir a hacer maestrías y doctorados en educación, pero también hace falta que nuestros profesores salgan a participar en conferencias, en eventos de colegas suyos a nivel internacional. Cada vez que alguien viaja y conoce a gente interesante, que le habla de cosas importantes y recomienda libros y recomienda lecturas, la gente cuando vuelve transformada, viene con otras perspectivas, con otros horizontes, viene estimulado, ¿verdad?, por el descubrimiento del conocimiento que está adquiriendo y cómo lo aplica en el aula. La gente tiene que romper con su cotidianidad, con la rutina del día a día. Tengo que de vez en cuando encontrarme con lo nuevo, que resulte refrescante, que me transforme, ¿no?, que me dé un espíritu de trabajo. Bueno, eso hay que hacer con los maestros permanentemente. Los maestros tienen que estar estudiando, capacitándose continuamente. Hay que brindar esas facilidades, celebrar eventos educativos, traer maestros de fuera y celebrarlos aquí, y los nuestros yendo a participar en Colombia, en Chile, en Argentina, en España, en Estados Unidos, viajar, conocer, ver las bibliotecas, los laboratorios científicos, y venir con otra mentalidad a la República Dominicana con el compromiso de, a través del conocimiento, transformar a nuestro país. Presidente, hay un tema que siempre ha estado ahí y seguirá estando ahí, es lo vinculado a cómo se manejan las relaciones con Haití, que sus problemas se han ido deteriorando y cada vez son más complicados. Ese ha sido un tema que ha saltado como parte de la agenda electoral y hemos visto algunas contradicciones. Sin embargo, hay algunas encuestadoras que colocan entre los puntos favorables del presidente Luis Abinader el manejo que ha tenido con estos temas, cuando parte de la oposición, incluido usted, incluso llegó a criticar el cierre de la frontera y todo aquel aparataje militar. Y ahora con mayor razón, porque el presidente Abinader ha dicho que él cerró la frontera porque se lo sugirió el primer ministro Ariel Henry. Yo siempre vi algo extraño en cerrar la frontera. Si se está construyendo un canal del lado haitiano, donde debemos decirle, nosotros teníamos toda la razón en lo que estábamos pidiendo, pero el gobierno también cometió su pifia, y es el informe del INDRI. El INDRI elabora un informe y aparentemente dice como que no hay ninguna dificultad en que Haití pueda construir ese canal. Llega el acuerdo entre el canciller dominicano y el canciller haitiano, donde prácticamente se da quiesencia a la construcción de ese canal del lado haitiano. Es cuando se produce una reacción adversa en la opinión pública dominicana en contra del informe del INDRI y del acuerdo del canciller dominicano con el canciller haitiano, que el gobierno da marcha atrás y dice que bueno, ese canal que implica el uso de aguas transfronterizas no se puede construir sin la anuencia del gobierno dominicano. Frente a la reacción del pueblo a lo que se estaba haciendo, ellos entonces terminan por reconocer que no se puede construir ese canal sin el consentimiento del Estado dominicano. De manera que empezaron mal. Ahora, Haití ya está construyendo el canal ilegalmente. Entonces el presidente, como primera medida, va a la frontera con una especie de teatro, un drama de aviones, helicópteros, ¿verdad? Y eso se cierra por mar, aire y tierra. Y digo, pero qué raro. Porque si hay un conflicto internacional, la primera medida no es la medida de la coacción.
La primera medida siempre es diplomática. ¿Qué habría hecho normalmente un presidente? Va a los organismos regionales, internacionales, y pide que se emita una resolución exigiéndole al país en falta que suspenda la construcción de lo que está haciendo, so pena de medidas que adoptará la comunidad internacional. Ese es el primer paso. Usted va escalando y termina entonces en una medida como cerrar la frontera. Pero ahora, con la revelación que ha hecho de que él tomó esa medida porque se lo sugirió el primer ministro de Haití, me parece extrañísimo que el presidente de la República haya actuado por lo que le dijo su adversario del otro lado de la frontera. Entonces quiere decir que no hay mucho criterio de carácter personal, que hay un problema de liderazgo y de visión, que no se defendió de la mejor manera el interés de la República Dominicana. Esa es la conclusión que yo saco, porque me pareció extraña del primer momento y lo critiqué, y ahora acabo de entender por qué razón lo hizo, cómo se incurrió en ese error de toma de decisión desde el punto de vista de lo que es el liderazgo político, porque no nació de él, nació del primer ministro de Haití, y ya eso es un problema. Ya. En los siguientes, bueno, aquí se ha iniciado la construcción de la verja, que se ha popularizado como el muro. Sin embargo, en su programa de gobierno, depositado en la Junta Central Electoral, leímos que preferirían una verja tecnológica, que sería más efectiva, según lo que se lee allí, que una verja que este muro. Es que ustedes, si llega a la presidencia de la República, no continuaría esa construcción y tomaría otro tipo de medidas para resguardar la frontera. Mire, ¿por qué se decide construir esta verja perimetral tecnológica? Por el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Cuando se produce el asesinato del jefe de Estado haitiano, hay un desplome total del Estado haitiano, ¿verdad? Hay una especie de vacío de poder y hay un colapso. Y se crean las bandas asociadas que pasan a tener el control territorial, y eso aumenta obviamente el riesgo a la seguridad interior de la República Dominicana, porque no hay autoridad, no hay nadie que pueda ponerle freno a esa situación de descontrol donde penetran las cárceles, sueltan a los presos, los criminales andan sueltos, secuestran gente. Bueno, ya hemos pasado una situación caótica total, ¿no? Bueno, se puede justificar a partir de ese momento aumentar los niveles de protección. Ahora, hay muchos niveles posibles de protección. La utilización de satélites, la utilización de otros mecanismos tecnológicos perfectamente puede ser utilizable. El país que se supone es el que mejor maneja muros es Israel, y mira lo que pasó, jamás penetró en su territorio. Mataron más de 1,000 israelíes, secuestraron a otros, y tienen muros y tienen sistemas de vigilancia que son los que venden esos mecanismos de seguridad al mundo. Por tanto, son múltiples los sistemas que conjuntamente tienen que ser utilizados para proteger. El muro de por sí puede ayudar, pero no es la solución definitiva. Tiene que complementarlo con otras medidas. Por tanto, yo diría, el muro o la verja se construye en un momento en que se hizo necesario incrementar la protección de la República Dominicana, y eso no lo vamos a criticar. Ahora, sí vemos con cierta sorpresa que si la frontera tiene 391 kilómetros y se decide hacer la verja en 184 kilómetros y una primera etapa de 54 kilómetros, que es la que está haciendo el actual gobierno, el presidente vaya a inaugurar 2 kilómetros. No entendemos. Por lo menos permita la construcción de la primera etapa de 54 kilómetros y luego usted va a inaugurar. Pero si usted va a inaugurar 2 kilómetros y cada 2 kilómetros va a inaugurar, va a tener que hacer 20 inauguraciones. Y no creo que eso sea algo que podamos ver como con seriedad, ¿verdad? Pero el presidente generalmente inaugura etapas, distintos proyectos, ese no es el único. El presidente siempre inaugura en las carreteras que construye por etapas. Y por eso no se concibe en la gestión de gobierno. Eso nunca ha ocurrido, como si estoy construyendo un edificio de 10 pisos y cada 2 pisos voy a inauguro. Yo construyo mi edificio y luego voy y lo inauguro. Por eso la gente se burlaba un poco de la presa de Monte Grande. Dice, pero fue una presa o un tinaco lo que se inauguró. Porque si no tiene la obra construida con el embalse y el contraembalse, no es propiamente una presa lo que se ha inaugurado. Hay como una ansiedad, hay como el deseo de exhibir cosas que no se tienen, y entonces, bueno, está fascinado con la verja y va a inaugurar 2 kilómetros cuando la primera etapa nada más son 54. Explíqueme usted. Yo creo que hay todo un afán
¿verdad? De exhibir lo que no se tiene. Y eso dice mucho de la eficacia del gobierno, que tienen que inaugurar obras inconclusas. Presidente, quiero ahora como ir un poquito a otra parte, conocerlo un poco más en lo humano, ¿verdad? Porque usted es una figura que la gente lo ve así, y es algo también que percibo. La gente a usted lo ve así como que usted es muy teórico, como que a veces hasta inalcanzable, como que si usted no fuera humano, así muy, como muy teórico, pero muy práctico. Hago cosas, presento resultados, se exhiben lo que hago, ¿o no es así? Sí, pero a veces, pero en realidad usted como se... Que creo en el valor del pensamiento, sí. Yo creo que la acción es posible porque se piensa previamente. Se piensa, se coordina, se planifica y se ejecuta. Sí. Ahora, este gobierno gobierna con ideas prestadas. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Cómo así? Pero todo cuanto hace. Es decir, el gobierno, su spot es teleférico. Eso no identifica este gobierno. Que está haciendo una expansión del metro, qué bueno, pero no fue el visionario de eso. Continúa una obra previa. Entonces no ha sido capaz de visualizar algo que le identifique como tal. El ITLA fue fruto de una visión. Ahora tengo 10 ITLAs, bueno, pero hubo una visión original que se corresponde con un concepto de creación de un ecosistema de alta tecnología. Usted va, además del ITLA, va a expandir la UAS. Bueno, pero eso ya lo hicimos nosotros. Usted no le está añadiendo nada nuevo, ¿verdad? Un hospital ya lo hace cualquiera, una escuela lo hace cualquiera, una universidad lo hace cualquiera. Crear sistemas de transformación no lo hace cualquiera. Y esa es la diferencia entre un visionario y uno que gobierna con ideas prestadas. Entonces, el presidente Luis Abinader, usted dice como que no tiene ideas propias, no ha aportado nada nuevo en el gobierno. Visionario no ha sido. Visionario no ha sido. Él ha sido un continuador de obras que ha encontrado. Pero usted diría, ¿cuál es el proyecto que lo identifique y lo define? Pues no sé. Sí, él dice que sí, que es más honesto, que su gobierno es honesto y que va a impulsar un proyecto de reforma constitucional para independizar al Ministerio Público, y su principal bandera es la lucha contra la corrupción. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, pero resulta que hay más de 30 escándalos en su gobierno donde han quitado al funcionario y lo convierten entonces sin cartera. Y ahí el Ministerio Público, ¿verdad?, que debe actuar, no ha actuado. Entonces puede ser algo muy selectivo lo que tiene. Pero no tiene por qué cambiar la Constitución para establecer la independencia del Ministerio Público, porque ya la Constitución lo establece. Está establecido la autonomía financiera, la autonomía administrativa y funcional del Ministerio Público. Y luego la ley orgánica por igual, que sostiene de manera precisa que el Ministerio Público no puede subordinarse a ningún otro órgano o poder del Estado. Lo que el presidente dice que también va a cambiar la Constitución para hacerla más rígida, y él usa unos términos, bueno, que hay también un término un poco prestado, diría yo, de unos candados que usted habló en una ocasión, y que él quiere modificar la Constitución para ponerle esos candados. Pero es que los candados están, lo que necesita es una ley. Por ejemplo, está el plebiscito y el referéndum. Si usted quiere cambiar la Constitución, haga un plebiscito previo de consulta a la población. Se somete y pasa en el Congreso la reforma, lo somete a un referéndum popular. Está ahí, los candados están ahí. Entonces no necesita reformar la Constitución. Yo creo que hay un interés oculto. Se inventa continuamente algo para decir que quiere cambiar la Constitución. La mejor manera de resguardar a la Constitución, de protegerla, es no tocarla. Esa Constitución hoy día es valorada y reconocida en todo el mundo iberoamericano como una de las mejores constituciones. No tocar eso. En la historia constitucional de la República Dominicana ha habido más de 40 reformas constitucionales. Dejemos que el tiempo sea el que decida qué tipo de cambio debe merecer la Constitución para modernizarla, para adaptarla, pero dejemos eso, dejémosla descansar. Pero, presidente, parecería, a veces da la impresión, porque usted cada vez que hablan de modificar la Constitución, usted está en contra. ¿Cuáles condiciones tienen que darse para que usted esté a favor de una reforma? Pero vamos a ver. ¿Se necesita cambiar la Constitución para el Ministerio Público Independiente? No, porque ya está. ¿Se necesita cambiar la Constitución para candados? Los candados están. ¿Se necesita para la creación del Ministerio de Justicia? No tiene que ser constitucional. Entonces, hay como un afán de tocar la Constitución, y puede haber motivaciones ocultas que luego tengan un peso muy concreto en la vida política e institucional de la República Dominicana. Usted dice como que es sospechoso ese afán. Me resulta. Ese afán tan cambiando la razón de por qué cambiarla es porque no tiene una idea clara de por qué hay que cambiarla. Y por tanto puede haber una intención oculta que solo el tiempo nos dirá.
Presidente, cuando le hablaba ahorita de esa percepción que la gente tiene de usted, y a veces siente como que tiene hasta que prepararse para tener una conversación normal con usted, me gustaría conocer. No es así, señor. No. La gente siente, ay, no, voy a hablar con Leonel, espérate, como que necesita una preparación previa. A mí lo que quiero saber es en lo absoluto. cómo usted se define. ¿En realidad usted es esa persona así que la gente se imagina o es un tipo común, humilde? Yo soy común totalmente, es decir, yo soy de Villajuana, acuérdese de eso, y por consiguiente soy una gente muy de pueblo, y cada día aprendo mucho del pueblo, aprendo sus expresiones, ¿verdad? Aprendo de la forma de ser del pueblo dominicano y trato de incorporarla. La consigna de para afuera que van, ¿de dónde sale? Bueno, esa consigna fue de la campaña del 2004, cuando alguien dijo que se quedaba en el poder fuera como fuera, y yo respondí en un discurso que se estuviera preparando que íbamos a ganar con el respaldo del pueblo, y que si ellos pretendían quedarse, aunque el pueblo no respaldara, bueno, que supieran que es para afuera que van. Y quedó la consigna, y tiene 20 años con él para afuera que van, y con él para adelante que vamos, y con para adelante, todo eso es pueblo, puramente popular, y tan cogido carajo. Eso nace del pueblo, y yo lo digo, lo recojo en mi forma de expresión. De manera que yo espero no ser una figura intimidante, ¿verdad? Soy un hombre del aula, siempre mi profesión fue la de educador, en escuela primaria, en escuela intermedia, en secundaria y termino en la universidad. De manera que sí le confiero gran importancia al saber, al conocimiento, y lo que aspiro es que cada quien entienda que usted como ser humano se transforma a través de la lectura y promueve la lectura y el libro. Eso es parte como de mi forma de ser, pero no para intimidar a nadie. Yo soy una persona muy común y corriente, amante del béisbol, del baloncesto, y lo sigo, todo eso. ¿Y le gusta el arroz con habichuela también o prefiere la pizza? Las dos cosas, la pizza de noche, arroz con habichuela al mediodía. Ay, presidente, usted no se está cuidando, la libre y esas cosas. Bueno, ya con el tiempo sí, estoy bajando un poco la intensidad. Presidente, la diferencia entre ser padre y abuelo, pues ya usted tiene una nieta. Sí, bueno, yo pienso que en la condición, cuando uno tiene un hijo por vez primera, descubre la ternura de la niñez. Y por consiguiente ve a todos los niños en forma diferente a cuando usted no era padre. Y ya entonces cuando tiene un nieto o una nieta, como es mi caso, usted se va cuestionando lo del significado de la vida, ¿verdad? Y yo, bueno, me lo cuestiono. La vida requiere como una reflexión, porque la vida en sí es un milagro. La vida es algo milagroso. Y yo pienso que hay una especie de aventura que usted va desarrollando a lo largo del tiempo, pero que eso le trae felicidad muchas veces, pena en otras ocasiones, y que es esa mezcla de alegría y de tristeza, conjuntamente lo que va dando el sentido de la humanidad. Y ya luego llega la muerte, que para mí es el gran enigma. Entonces uno vive entre el milagro de la vida y el enigma de la muerte. Y mientras tanto hay un trecho de tiempo que se recorre entre alegría y tristeza, entre aprendizaje y confrontación con los conflictos que trae el día a día, pero al fin y al cabo la vida es fascinante. La vida es fascinante. Yo lo que ¿Qué es lo que está más le fascina de la vida? Porque hay gente que dice de usted también que su fascinación es por el poder. No, si supiera que no, yo nunca aspiré al poder, ni me fascina el poder. Me interesan las ideas. Yo creo que el poder está en las ideas que transforman. Y si no se está en el poder y tiene ideas, influyes en la transformación. Yo nunca pensé que iba a ocupar cargo alguno en la política. Yo nunca intervine en la política buscando cargos. Yo empiezo a participar en política porque sentía que no podía ser indiferente o insensible a lo que estaba ocurriendo en el país. Y descubro una figura que me deslumbró, que se llama Juan Bosch. Y aprendí mucho de él. Estudié su forma de pensar, leí sus libros, los estudiaba y desarrollé una relación personal con él. Entonces la confianza en un liderazgo, en una de las grandes personalidades de la historia de la República Dominicana, a quien yo descubro a los 17, 18 años de edad, ya trabajando directamente con él, pues sin duda alguna que me doy cuenta de que la vida te ofrece oportunidades para tú avanzar. Y he querido seguir sus enseñanzas y seguirlas transmitiendo, pero el poder no. El poder es algo, toda esta lucha en una campaña para ser empleado público por 4 años. Así que al final es un sacrificio que usted hace porque ama a su país, porque usted tiene algunas ideas de cómo considera el país puede evolucionar y cómo crea oportunidades a personas que de otra forma, que no sea con el gobierno, pueden avanzar hacia adelante.
Y me satisface cuando alguna gente me dice, mire, usted me ayudó con mi casa, o mire, usted me ayudó a mi hijo con una beca, él se fue, hizo un doctorado en medicina en España. Qué bien, la satisfacción de que algo pude hacer en favor de una familia, de una persona. ¿Y cómo usted se siente con la gente entonces que lo critica, que siente que le fue tan mal en su gobierno que no quieren que usted vuelva a ser presidente? Hay un grupo que también es así. Bueno, porque la vida siempre es así, hasta Jesucristo, ¿verdad? Es más, Dios, hay ateos. Dios, que es lo más grande que existe, tiene enemigos con los ateos. Entonces imagínate este pobre mortal de Villa Juana, que no le podrá ocurrir, ¿verdad? Sí, presidente, en ese trayecto de la vida que usted dice, entre el milagro de la vida y el enigma de la muerte, sí, entre las cosas que a usted le ha tocado vivir no hace tanto tiempo, ha sido el fallecimiento, la ida de seres tan queridos como su madre, incluso del propio doctor Franklin Almeida, sí, recientemente. Y todo eso también me imagino que lo ha llevado a algún tipo de reflexión en esta etapa. Sin duda, porque, bueno, no hay amor más grande que el de la madre, ¿no? Y en mi caso particular, yo siempre fui muy estrechamente vinculado con mi madre. La gente dice que yo soy una hechura de ella. Y en cierto punto, cuando me pongo a ver cómo era su temperamento, su carácter, su forma de ser, creo que sí. Porque mi madre, digamos, era una madre soltera. Y por tanto, yo me crié fue con ella, no con mi padre, ¿eh? Y ella era bueno, yo siempre he dicho que era una líder, pero su liderazgo consistía en cómo ser responsable con su familia. Entonces, de ese liderazgo de familia, eso era ella. Y naturalmente, siempre para uno, una persona de la cercanía de la madre, es un apoyo que tú tienes, es un apoyo moral, es un apoyo espiritual, es un apoyo sentimental que tienes. Cuando desaparece, tú sientes el vacío. Una persona como mi amigo Jimmy Sierra, con quien tuve una vinculación muy estrecha, cuando desaparece es un vacío, porque en momentos de dudas, en momentos de dificultades, tú llamas al amigo, ¿qué te parece tal cosa? ¿Qué tú opinas? Es alguien en quien tú confías. Ya no está, por tanto te vas quedando solo, tú sientes que te vas quedando solo, que hay un vacío. Y como dice la canción, hay amigos, ¿verdad?, que ningún vacío puede llenar. Sí. Y bueno, hay una tristeza, hay un vacío, eso nunca desaparece. Tú continúas la vida, pero te das cuenta que te quedas sin ese soporte, te quedas sin ese referente, sin esa capacidad para consultar en los momentos difíciles y de dudas. Y eso se va sintiendo en la vida, claro está. ¿Usted cree en Dios? Sí. Absolutamente. Pero no va a misa los domingos. Yo era monaguillo. Sí. Yo fui monaguillo de cuadro y de campana. Y me sabía el Kyrie eleison, Christian eleison como nadie. Y cuárame repuliti, cuárame triten, juventud meam. Todavía recuerdo el latín de las misas en las que participaba. Y cuando fui a Nueva York, pues siempre estaba en Holy Name, que era la iglesia que me quedaba cerca. De manera que soy católico, creo en Dios y leo la Biblia. Trato de aprender de los pasajes bíblicos. Creo que el liderazgo político aprende mucho leyendo de los liderazgos bíblicos. Muchas trampas que le tuvo Jesús cuando le decían, pues convierte la piedra en pan, él no lo hacía. Sí, bueno, todo eso, poniendo a prueba su discurso y la política, bueno, porque al final, ¿por qué crucifican a Jesús? Porque no le aceptan que digan que es el rey de los judíos. Un tema político. Sí, claro, fue un tema político. Y ya luego a un muerto tienen que difamarlo porque lo colocan al lado de dos ladrones, ¿verdad? Sí. Para que su prestigio, su reputación quede manchada para la historia, y sin embargo no fue así. Presidente, ¿usted ha pensado en el retiro político? No, no lo he pensado. Yo no he pensado, yo no me retiro de nada. Yo lo hago hasta donde pueda. Y si todavía tengo fuerza y tengo ganas, pues lo sigo haciendo. Entonces, independientemente de lo que pase el domingo, ¿usted va a tener su voz con el pueblo el lunes? La voz con el pueblo salió fruto de la campaña electoral. Y entendía que solamente en una campaña se le prestaba tanta atención como se le presta ahora. Ya veremos qué otra forma de comunicación puede surgir para que el partido esté presente siempre. Sí, pero yo sigo haciendo lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y le diría, no necesariamente en cargos públicos, pero yo siempre estaré pensando en la República Dominicana y estaré luchando por una mejor República Dominicana hasta mi último aliento. En una ocasión escuché a un político que no ha sido presidente ni tampoco aspira a nada, con la frase de que quien no ama a su país no merece ser presidente de la República. ¿Usted, que ha sido presidente de la República, comparte eso?
Totalmente lo comparto. Pero además, en la medida en que usted va conociendo a su país, lo va amando con más intensidad. En mi caso, cada vez que voy a un lugar es como un aprendizaje. ¿Cuántas veces he ido a Samaná? Centenares de veces, pero cada vez que voy aprendo algo. Cuando voy a San Francisco de Macorís aprendo algo. Cuando me desplazo a los lugares, o sea, yo vivo aprendiendo constantemente la esencia, la naturaleza de mi pueblo, pero también lo estudio, entiendo su historia, trato de entender su geografía, trato de entender sus grandes figuras de la historia nacional, trato de comprender los temas de medio ambiente de República Dominicana, o sea, trato de ser un estudioso de la problemática dominicana y trato de vivir con intensidad todo lo que tiene que ver con República Dominicana, porque es la fuerza que me impulsa a asumir la responsabilidad que se asume cuando se es presidente, que no es fácil, porque el tema, usted entró, la siguiente pregunta, ¿cómo salgo? Entré, ¿cómo salgo? Es difícil bajar después que está ya... en la historia dominicana hay como una tragedia con la presidencia. Cuando se sale siempre hay dificultades con los propios compañeros tuyos, dificultades con los adversarios de fuera. Eso es una lucha realmente por la que yo diría que es como le llaman en la Biblia, el recorrido del desierto, ¿no? Moisés en el desierto, que hasta los propios partidarios, pero ven acá, Moisés me saca de Egipto para traerme esta desgracia, el desierto ahora, que no hay agua, ni pan, ni nada. Bueno, con tus propios compañeros eso se vive. Y tus adversarios que aspiran a que tú fracases en todo cuanto emprendas. No importa la buena voluntad que existe, el buen deseo de transformar tu país. Cuando construíamos el metro de Santo Domingo, todo lo que se hacía en contra de la construcción del metro, y era una obra que ha transformado a la República Dominicana. 120 usuarios al año, 10 veces la población dominicana, y sin embargo hubo oposición radical para la construcción de esa obra. Y era para el bien común. Ciertamente. Presidente, ¿y cómo usted maneja tantas situaciones adversas, que también ha tenido muchísimas cosas maravillosas, como ser presidente de la República 3 veces, un privilegio, pero le ha tocado, como usted mismo dice, es una tragedia después que se sale de la presidencia? Parecería a veces que usted tiene como la piel de gallina. No, yo diría conciencia clara. Se puede decir todo lo que se quiera y hacer contra mí todo lo que se quiera, siempre y cuando yo entienda que nada vulnera mi conciencia y mi interior. Ahora, el día que digan algo y yo he cometido alguna falta y me lo descubran, ya eso es para sentirme humillado. De manera que yo no hago nada, con lo cual no le confiero el derecho a nadie que pretenda humillarme, porque mi conciencia está tranquila. ¿Usted reconoce que algunas cosas, si usted vuelve a ser presidente, que no volvería a hacer? Siempre hay cosas que hay que cambiar y formas de proceder que hay que modificar, claro, pero que toque mi conciencia moral, mi conciencia ética, no. Usted se pudo haber equivocado, pero equivocarse. Pudo haberme equivocado, pero mi intención siempre ha ido en beneficio del pueblo dominicano. Y no he hecho nada para beneficio personal, nunca. Nunca. Siempre mi corazón, mi mente, mis sentimientos han estado en favor del pueblo dominicano. Ya estamos en la parte final del programa y yo creo que de rigor preguntarle algo que usted ha dicho. Si periodísticamente, si no lo hago, va a decir, no, pero ¿y qué periodista es esta? Tengo que cumplir. El secreto que usted tiene para ganar el domingo, ese secreto ha dado vuelta por todas partes y todo el mundo quiere saber. Bueno, ese secreto se va revelando cada día con el auge que va teniendo la fuerza del pueblo en esta recta final de la campaña electoral. De manera que, claro, hay unas técnicas, ¿verdad?, que se aplican para poder ganar unas elecciones que no las puedo revelar porque el enemigo me las copia. Y entonces pues, las utilizarían en contra ya el día de las elecciones. Pero creo que en efecto, en el último mes y medio ha habido un vuelco en favor de la fuerza del pueblo. Ha habido un vuelco que tiene mucho que ver con el hartazgo que la sociedad dominicana va teniendo de la falacia que diariamente construye este gobierno. Finalmente, ¿usted está confiado en la Junta Central Electoral, en el Tribunal Superior Electoral para las elecciones del domingo? Le damos el beneficio de la duda, queremos confiar en el órgano electoral, porque si no se confía, entonces no hay credibilidad en el proceso. Ahora hemos visto de parte de esta Junta una mayor capacidad para escuchar lo que desde la oposición tenemos que decir. Hay una actitud más flexible, más comprensiva, más llevadera, no se cierran a cualquier cosa que venga de la oposición. Creo que ese aprendizaje ya se logró con respecto a la previa, y eso es bueno.
Eso es bueno que se tenga esa actitud de apertura frente a las sugerencias, recomendaciones que desde la oposición podemos hacer para garantizar un certamen electoral que se corresponda con la expresión de la voluntad del pueblo dominicano. Presidente, ocurrió un acto reciente en el que participó usted con el presidente Danilo Medina, Miguel Vargas. Después de eso usted dijo que eso no fue un acto de reconciliación política. Sin embargo, hay una alianza. ¿Cuál es entonces la situación de esa alianza? No hay reconciliación, pero tenemos alianza, hay un compromiso de apoyo en segunda vuelta. ¿Cómo usted definiría este acuerdo? ¿Cuál es su situación? Ese acto fue básicamente un acto para trabajar juntos en términos de exigir a la Junta las garantías electorales. Ese fue el motivo fundamental de ese acto. Y en eso estamos de acuerdo todos, ¿no? Todos en el sentido de que la Junta provea las garantías de una participación justa y equitativa de la oposición, que haya integridad electoral, que haya equidad electoral. Ese fue el motivo de ese encuentro que hicimos conjuntamente. ¿Pero usted no tiene una reconciliación con el presidente Danilo Medina política? Mire, estamos en la fuerza del pueblo. El presidente Medina es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Estamos en dos proyectos políticos distintos. Podemos coincidir en un proyecto determinado, qué bien. Podemos no coincidir y ya no hay conflicto porque estamos en formaciones políticas distintas. Yeah. Ahora, yo no albergo ningún resentimiento de tipo personal con el presidente Danilo Medina. No tengo ninguna actitud hostil, belicosa hacia él, ni contra él ni contra nadie. Yo no tengo esos sentimientos contra nadie, de manera que podemos coincidir, podemos no coincidir, y hay respeto mutuo, que es lo más importante. Yo siento que el presidente Luis Abinader lo sorprendió a los líderes políticos como usted, como que salió más tigre de lo que ustedes pensaban. Fíjese, él empieza por cooptar quienes trabajaron de cerca conmigo. El secretario de prensa, el consultor político internacional, él se lo lleva todo para allá. Parece que quiere construir Leonel 2.0. Y entonces es como una especie de repetición, pero sin sabor villajuanero, ¿verdad?, de su gobierno. Gracias al presidente Leonel Fernández por la distinción de venir hoy a nuestro programa. Y yo espero que usted venga cuando sea electo presidente. Totalmente. Usted me tendrá siempre por aquí. Muchísimas gracias, presidente. Nosotros nos encontramos de nuevo mañana en Buenas Noches, buena suerte. Y hasta aquí, Buenas Noches, buena suerte. Agradeciendo su sintonía y esperando contar con su audiencia a las 7 de la noche, cuando regresemos con otro invitado especial.